Esta investigación parte del supuesto y se posiciona en considerar que es importante la inclusión de los lenguajes artísticos expresivos en la formación de los estudiantes en el oficio de investigar. Sabemos que esto entra en tensión. La inclusión de los lenguajes artísticos expresivos puede no ser favorable para el trabajo conceptual, es decir, que puede diluir algunos aspectos como grados de abstracción o complejidad de esos conceptos. No nos posicionamos en ninguna de esas posturas. En primer lugar, consideramos que la investigación y el arte tienen puntos en común. Esta posición la venimos trabajando desde el año 1998, cuando todo este equipo se incluyó en la Cátedra de Investigación y Estadística Educacional 1, que en ese momento estaba dirigida por la doctora María Teresa Sirven. Ella trabajaba y trabaja este vínculo entre la ciencia y el arte. Asimismo, muchas de nosotras trabajamos algunos de estos lenguajes artísticos expresivos, incursionamos en alguno de ellos, lo cual enriquece y abona nuestro trabajo con esos lenguajes a la hora de articularlos con la enseñanza de la investigación. Por otra parte, consideramos que es la inclusión de los lenguajes artísticos expresivos favorece la multiplicidad de sentidos, de significados, enriquece la creatividad, valora la inclusión de esos lenguajes como parte del clima de ideas. A su vez, pueden considerarse a estos lenguajes artísticos expresivos como parte del proceso de focalización de los objetos de investigación. En la búsqueda de categorías didácticas que aporten a la enseñanza de la metodología de la investigación, hemos podido descubrir 3 modos de incluir los recursos artísticos en nuestras clases. Hay momentos en que el recurso artístico tiene propósitos didácticos bien concretos y otros donde el objetivo es motivar, ilustrar algún concepto. A este modo lo hemos llamado ornamental. Es, por decirlo de alguna manera, la utilización más básica del recurso artístico. Acá el recurso no constituye un eje de trabajo para el docente, simplemente ayuda a ilustrar los conceptos. Es el caso en el que, por ejemplo, trabajamos con películas para poder dar cuenta del proceso de investigación o con la canción La costumbre de Arbolito para poder mostrar el concepto de naturalización o El escaramujo de Silvio Rodríguez para poder dar cuenta de la importancia de la pregunta en la investigación. El segundo modo de vincular el arte ya tiene un propósito didáctico, lo hemos llamado metafórico, porque en este caso es el docente el que muestra el recurso y plantea las posibles relaciones para el análisis. Es el caso en el que utilizamos libros álbum y se presenta el libro ya con el objetivo de trabajar determinado concepto metodológico y entonces el alumno puede establecer múltiples relaciones entre ese concepto y su proceso reflexivo. El tercer modo de vincular el arte con la enseñanza lo hemos llamado constructivo y acá sí el propósito didáctico no solamente se utiliza en algún momento y para algún concepto, sino que se sostiene a lo largo de toda la propuesta. Es decir, el modo constructivo andamia la generación de conceptos a partir de la producción artística. Comenzamos el trabajo con los libros álbum bajo el supuesto de que estos recursos artísticos expresivos, a partir de su carácter polisémico, nos permitirían desentrañar
el modo en que se construían los procesos comprensivos de los conceptos centrales de la materia. En base a esta hipótesis, los talleres se desplegaban en torno a dos grandes momentos. Un primer espacio de exploración y contacto libre, de goce estético con el recurso, y un segundo momento de trabajo a partir de una consigna abierta y global que promoviera la visualización de las aproximaciones conceptuales que cada uno de los y las estudiantes iba construyendo clase a clase. La idea era que a partir de ese momento pudiéramos ir realizando ajustes en nuestras intervenciones didácticas, reponiendo, redefiniendo o reestructurando a partir de las construcciones conceptuales que fueran emergiendo. De este modo, por ejemplo, una vez que se visualizó el árbol rojo de John Donne, se invitaba a los y las estudiantes a identificar la ilustración de algún concepto de la materia trabajado hasta entonces en alguna de las escenas o situaciones narradas en el libro álbum, ¿no? Rápidamente, en ese caso, aparecieron alusiones que permitían identificar procesos en construcción de conceptos ligados a la génesis de la investigación, tales como desnaturalización o problematización, que eran los que de algún modo desde el equipo docente esperábamos que aparecieran. Pero también y al mismo tiempo aparecieron algunos hallazgos didácticos que tenían que ver con ideas y nociones que no habíamos previsto que pudieran aparecer, como por ejemplo ideas y temas vinculadas con la función de la ciencia como la mirada alternativa y crítica sobre la educación y la sociedad. La jornada del taller que le dedicamos a la situación problemática fue épica. Mucho color, mucho trabajo, mucho compromiso. La profe lo que hacía era relacionarlo mucho con Juanito Laguna y con Bernie. Y me pareció que estaba bueno porque además poder hacer ese paralelo entre lo que planteaba Antonio Berni al hacer sus pinturas y la tarea del investigador es como que me quedaba más claro, me lo ejemplificaba más, me resultaba más simple ligar como los conceptos a la parte artística. En ese sentido me facilitó un montón. Era una actividad que articulaba la intervención o creación con una técnica de collage, técnica mixta, sobre una obra o algunas de ellas de la serie de Juanito Laguna de Antonio Berni, pero con consignas que permitían expresar en un lenguaje artístico conceptos metodológicos claves, como por ejemplo el de situación problemática. Me acuerdo, por ejemplo, cuando discutíamos cómo poder graficar la religiosidad que tenía el lugar que íbamos a observar. Una de las preguntas era la cruz, ¿dónde la ponemos? Y la gendarmería, ¿cómo se representa? Entonces, bueno, agarramos plastilina. Tuvimos que discutir mucho sobre cómo llevar las ideas sueltas a una imagen integral de lo que era el lugar. Después, cuando volvimos a la imagen, nos dimos cuenta que nos faltó más un contexto general, más regional, y nos quedó muy anclado en ese lugar. Me acuerdo de la imagen con la cruz, que al final la pusimos en un lugar central. Y luego pusimos reclamos porque había justo una chica desaparecida en el Bajo Flores. Y pusimos el nombre de esta chica. La cruz la fuimos resignificando porque descubrimos otra cosa, los prejuicios propios, la otra cara de Madres del Pueblo. En primer lugar, retomamos el impacto del terreno que había tenido en nuestros estudiantes, en especial en su primer paseo por el barrio. La Villa 1114 justamente era la misma zona en la que Berni recogía sus materiales para sus collages y era donde habían ido nuestros estudiantes en la búsqueda de la actividad del terreno. El propósito central de la clase era iniciar la construcción de esta situación problemática, identificando los Juanitos de Madre del Pueblo. El trabajo con los cuadros estuvo muy bueno porque nos llevó a pensar las infancias desde otra mirada. Me quedó muy grabada la imagen de Juanito Laguna. Me acuerdo de una pregunta que hizo la profe, ¿cuáles serían los Juanitos? Y esa pregunta los conectaba. Cómo desde el arte podíamos pensar las cosas desde otro lugar. Entonces la clase tuvo dos momentos. Un primer momento donde presentamos algunos aspectos de quién es Berni, quién es ese artista, intentando apuntar algunos rasgos de quien produce la obra.
en comparación a quien investiga, al rol del investigador. Otro concepto clave en nuestra asignatura. Así comentamos aspectos biográficos de Berni y su obra, resaltando la importancia del contexto y la determinación de ese contexto en su obra. Así como en la práctica de la investigación, el contexto de descubrimiento determina la tarea y el rol del investigador y las líneas del diseño. Luego, en un segundo momento, problematizamos las infancias que vemos, las infancias que vio Berni. ¿Y por qué el collage o pegamento y no lo exclusivamente pintado con pincel en el tema de Juanito? Porque de esta manera logro una mayor intensidad expresiva. Esos materiales son equivalentes a su ámbito habitacional. Trabajamos con imágenes entonces de la serie de Juanito, varias de ellas, pero entendiendo siempre que los Juanitos Laguna son también esos niños de nuestras villas de hoy, de esa misma villa donde iba a ser terreno y donde iba a buscar sus materiales Berni, y a la que hoy estábamos yendo para hacer terreno nosotros también. Entonces nos preguntamos, nuestros Juanitos, las niñeces del Club Madre del Pueblo y otros lugares urbanos similares, ¿juegan? ¿A qué juegan? ¿Cómo juegan? Comienza en ese momento la construcción de nuestro collage, a partir de reflexionar sobre distintas preguntas. Nos aportó poder ver el proceso, primero estaba la imagen y después se iba llenando de sentido, con palabras, con teoría. Nos ayudó mucho a organizarnos. Buscar la imagen de cada elemento nos ayudó también a ponernos de acuerdo, había distintos debates. Cuando una tomaba un material y lo ponía, no nos gustaba, decíamos, pará, debatamos un rato si queremos, por ejemplo, poner la cruz ahí. Nos llevó a otra discusión que quizás en la escritura no pasaba, nos ayudaba a tomar decisiones. Nuestros estudiantes vistieron los zapatos de investigadores sociales y artistas por unos meses durante nuestra cursada. Construyeron un rol del investigador educativo a partir de mirar con los ojos de un artista una realidad social que requería y urgía problematización educativa comprometida y creativa. Por todos estos aspectos, consideramos que es importante la inclusión en la formación de los estudiantes al oficio de investigar y también creemos que es importante para el desarrollo de la ciencia.